Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Bitcoin, ahora mismo, qué está pasando y si podemos ver algún pullback más largo o no. Así que empezamos. Bien, lo tenemos ya aquí en pantalla. Actualmente está cayendo un 4,11%, lleva toda la mañana cayendo alrededor del 4%. Lo he visto sobre el 3 y pico muy largo, lo he visto sobre todo sobre el 4% y lo he llegado a ver incluso al 4,90%. Entonces, actualmente estamos en una especie de pullback muy a corto plazo. Vamos a empezar por el gráfico semanal. Ya hemos comentado que la ruptura de la Bull Market Support, lo cual es una gran zona de soporte, después de casi testearla como resistencia, pues lo ideal y lo lógico es que después de romperla se testee como soporte para confirmar un mínimo creciente, y seguir el movimiento alcista. Por lo tanto, ya de entrada podemos intuir que pueden haber pullbacks y que puede verse algo más que, como vamos a verlo aquí en gráfico horario, pequeñas caídas para luego recuperar, Podemos ver un movimiento prolongado bajista, ¿no? Ya os digo, es un movimiento pequeño, estamos en un movimiento alcista, pero ver una pequeña caída más de esto, que no significa nada, es probable. Entonces, eso por un lado. Otra cosa. Como vemos aquí en el gráfico diario, tenemos esta zona de resistencia de más o menos los 41.000 y demás, que ya la rompimos con bastante solvencia. Hicimos un pequeño pullback para luego, continuar de manera alcista. Pero es que claro, si nos ponemos a mirar niveles, tenemos un montón de zonas en las que podemos encontrar, pues bueno, un poco de dificultad, ya que hay zonas de anterior soporte, ahora resistencia. La zona más importante era la que ya hemos roto, era la Bull Market Support, etcétera, etcétera. Ahora realmente hay pequeños niveles en los que es normal que se vean pullbacks porque como trader, como especulador a corto plazo, tú lo que quieres es salir del mercado en ciertos puntos concretos donde sabes que anteriormente el precio ya ha frenado. Entonces, ahí se junta básicamente las personas que van saliendo poco a poco, ya sea porque arrastran un movimiento más largo o lo que sea, y salen en puntos estratégicos donde puede a corto plazo, estos son puntos a muy corto plazo, pero sí que es cierto que para day trading son niveles de salida muy buenos, ¿no? Entonces es normal que veamos pequeños movimientos. Algo que os quiero enseñar es la media móvil de 20, la media móvil de 20 diaria. Como veis, en todos los movimientos alcistas va muy ceñida al precio, aguantándolo, ¿no? Luego, en los movimientos bajistas, pues lo mismo. Y actualmente estamos viendo que está haciendo de soporte de nuevo. Fijaos que tocamos en este punto y es más que probable que vengamos a tocar en este punto. Si no es el día de hoy, puede ser el día de mañana, quién sabe. Pero vemos que aparte de formar una zona de soporte-resistencia dinámico, vemos que en muchas ocasiones el precio se dilata un poco para seguir hacia arriba. Entonces es otro argumento, vamos sumando motivos por los cuales podemos ver pequeñas caídas. Incluso en este sentido, aunque actúe de soporte dinámico, puede dilatarse un poco el movimiento y desde el punto actual podríamos caer incluso un 5% más para dar un movimiento total de caída de más o menos un 15%, un 12-13%, y luego seguir el movimiento alcista. Entonces, es otro argumento que tenemos que tener en cuenta. Aquí en gráfico de 4 horas estamos viendo cómo el precio se va aplanando poco a poco. Lo voy a dibujar así un poco, ¿veis? ¿Veis que va se va aplanando la línea? El soporte y la resistencia también se va aplanando. No es un canal recto que va hacia arriba, es un movimiento ovalado, veis que va pillando cada vez más curvatura. Entonces esto nos indica que el precio está frenando y es normal que esté frenando. Cuidado, no quiere decir que ya vayamos a caer un 15% de golpe o un 10% o un 5% de golpe, no, cuidado, estamos aplanándonos, por lo tanto está la posibilidad de caer desde aquí directamente, sí que lo está, o está la posibilidad de seguir un poquito más arriba para seguir aplanando y seguir cayendo. No estoy diciendo puede subir o puede bajar, no, que sí que es verdad que puede subir o puede bajar, pero dentro de un contexto de
más que posible pullback, debido a muchos factores, los hemos comentado, la sobrecompra a corto plazo, que no está habiendo un pullback real, se están aplanando los máximos, se están habiendo correcciones, hay muchos niveles de soporte, de resistencia, pues dentro de ese contexto pueden haber movimientos bajistas y sería más que probable y más que saludable para el movimiento alcista. Al final no podemos subir del tirón. Es más, si nos vamos a la historia, por así decirlo, o los movimientos alcistas de Bitcoin, lo voy a poner por aquí a ver qué tramo podemos coger. Por ejemplo, bueno, este movimiento de aquí mismo. El último movimiento que vimos de rally alcista, aquí ves un movimiento alcista, aquí ves un movimiento bajista. Movimiento alcista, movimiento bajista. Dentro de todo este tramo alcista, ves zonas correctivas. Aquí, 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 aquí. Luego ya, lógicamente, se va aplanando, que es lo mismo que estamos viendo ahora en este punto, lo estamos viendo aquí a más pequeña escala, pero ya lo habíamos visto. Entonces, dentro de cualquier movimiento alcista, cualquier rally alcista, van a haber grandes movimientos correctivos del 5, 10, 15% sin ningún problema. Estamos hablando de Bitcoin, un activo que ya hemos analizado en otras ocasiones en el canal, los movimientos correctivos que tiene, pero fijaos, dentro de todo un movimiento alcista, tiene aquí, por ejemplo, una caída de el 35%, aquí tenemos otra de el 31%, aquí tenemos otra de el 40%, aquí tenemos otra de el 38%. Entonces, dentro de todo un gran ciclo alcista, el cual, pues desde los mínimos hasta los máximos sube un 4000%, vemos grandes caídas, sin contar las grandes caídas, entre comillas, del 5% y 10% que también se producen de manera mensual sin ningún problema. Actualmente hemos subido un 60% desde la zona de mínimos de este punto y no hemos tenido grandes caídas. La más grande es en este punto de aquí donde caemos un 10%. Entonces, varios puntos, los que hemos comentado. Precio sobrecomprado, historia de Bitcoin que apoya los movimientos correctivos. No ha habido un movimiento correctivo clave. Se están aplanando los máximos. Tenemos muchas zonas de resistencia. Venimos de romper una zona súper importante como es la Bull Market Support y aún no hemos hecho ningún pullback. En fin, hay muchos argumentos que apoyan posibles movimientos correctivos, pero no tenemos que venirnos abajo con ese tipo de movimientos porque no indican nada más que un pequeño pullback o corrección dentro de una gran tendencia alcista. Otra cosa que os quiero comentar relacionada con el tema de las correcciones es que para todos, mira, ahora acaba de romper los menos 4% y ya está un poco más arriba, ¿no? Pues eso, oscilando toda la mañana en esos puntos. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es que dentro de la estrategia que comentamos de entrar en el cruce de aquí, del cruce de oro llamado, lo que hay que tener en cuenta, no, perdonad, no es en el cruce de oro, en la ruptura de la media móvil de 200, perdonad. Lo que hay que tener en cuenta es que se pueden aprovechar estas pequeñas caídas, como por ejemplo, desde los máximos llevamos ya un 6%. Pues estos pequeños movimientos se pueden aprovechar para añadir posiciones. Vosotros y vosotras, o quien haya entrado, tiene una posición media o un precio promedio del punto que sea. El mío es de 38.190. Vale, perfecto. Yo tengo dos opciones. Dejarlo así, por lo cual me queda un muy buen precio promedio. O dos, ir ajustando cada vez que haya caídas, ir sumando, ir añadiendo posiciones, para ir aumentando el capital dentro de esa posición. Lógicamente, la parte negativa es que mi precio promedio se irá subiendo, lo cual será peor precio promedio, pero igualmente iré acompañando la tendencia, por lo tanto, nunca el precio de Bitcoin va a estar por debajo de mi precio promedio, y también iré, cada vez que el precio vaya dándome mejores puntos de entrada, iré añadiendo posición. Entonces, voy a ir construyendo una posición muy fuerte que dentro de un año o de un año y medio, cuando acabe el ciclo, ya iremos viendo, ¿no? El beneficio será enorme y cada vez habrá sido más porque iré yo poco a poco acompañando. Entonces podéis aprovechar estas pequeñas caídas para sumar posición, ¿vale?
Entonces nada, os quería comentar un poco esto, un vídeo muy rápido sobre la situación de Bitcoin, 4 aspectos concretos sobre los pullbacks, sobre las correcciones que podemos ver, hay que diferenciar entre pullback y corrección. Entonces, nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, si es así, suscríbete, dale me gusta, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!